Hola, voy a intentar hacer una introducción a Kant. Kant es un ilustrado y su filosofía tiene un sentido ilustrado. Él funda la filosofía crítica, el criticismo. Es decir, él funda una idea de que la razón debe someterse a crítica. Y debe someterse a crítica porque por sí misma produce contradicciones, produce ilusiones. Si no ha sido depurada, sometida a crítica, si no ha sido establecido lo que en la razón proporciona auténtico conocimiento de las ilusiones o contradicciones que la razón produce por sí misma. Y esto tiene el sentido ilustrado de que la razón debe ser guía de la vida. Hay un deber de autonomía, un deber de mayoría ilustrada, de darnos a nosotros mismos, como seres racionales, nuestras propias normas. Y por tanto, la razón no puede estar en guerra consigo misma. Hay, por así decir, que civilizarla. Hay que establecer cuál es el plano en el que la razón produce conocimiento seguro y cuál es el límite a partir del cual la razón produce contradicciones. Y esto porque la razón tiende de hecho a producir contradicciones. ¿En qué? En la metafísica tal y como ha sido conocida tradicionalmente. En la metafísica se incurren en contradicciones porque con el mismo derecho podríamos decir que Dios existe o que Dios no existe. Con el mismo derecho podríamos hablar de que somos libres, que podríamos decir que estamos determinados. Con el mismo derecho podríamos decir que el alma es inmortal o que no hay inmortalidad del alma. Estos son ejemplos clásicos de discusiones metafísicas, en donde no se ha resuelto nunca el problema. Por tanto, el criticismo kantiano tiene ese sentido ilustrado, de establecer en la razón qué es lo que produce auténtico conocimiento, cuál es el uso válido de la razón, para que la razón pueda ser el tribunal en cualquier caso de conflicto y por tanto guía para la vida. Bien, pues si ese es el sentido del criticismo, ahora se debe aclarar en qué dos ámbitos fundamentales Kant hace la crítica. La crítica tiene dos ámbitos generales en los que se va a aplicar, porque la razón es por un lado teórica y por otro lado práctica. Por un lado, la razón está orientada al conocimiento de objetos y por otro lado, la razón está orientada no al conocimiento de lo que es, al conocimiento de objetos, sino a lo que debe ser, a lo que debemos hacer. Por tanto, hay un uso teórico de la razón, un uso orientado al conocimiento de lo que es, al conocimiento de objetos, y un uso práctico de la razón práctica, que se orienta no al conocimiento de objetos, no al conocimiento de lo que es, sino al conocimiento de lo que debe ser, de lo que debemos hacer. Por tanto, Kant va a escribir dos críticas, no una. La primera, la crítica a la razón pura. La crítica a la razón pura es la crítica relativa al uso teórico de la razón. Y por otro lado, la crítica a la razón práctica, que es la crítica de la razón no orientada al conocimiento de objetos, sino al conocimiento práctico, al conocimiento de lo que debemos hacer. Bien, esa crítica de la razón práctica precisa que primero sea depurada la crítica de la razón pura. Primero sea depurada la razón teórica. Y una vez depurada la razón teórica, entonces puede de alguna manera ser posible el uso práctico de la razón de una manera correcta, de una manera sólida, fundamentada. Bueno, esto lo veremos más tarde. Pero solo basta con saber que la crítica a la razón práctica precisa la crítica previa de la razón teórica. Bueno, vamos a ver entonces solo la crítica de la razón pura, de momento, que es el texto que tenéis para Lavao, ¿no? El texto para Lavao es la introducción de la crítica de la razón pura, ¿vale? Es decir, del uso teórico de la razón. En la crítica, el primer planteamiento es si es posible la metafísica como ciencia. Esa es la primera pregunta de la crítica. Claro,
de alguna manera esta pregunta se abre porque precisamente la metafísica no toma el camino seguro de la ciencia, porque en ella se dan contradicciones. Podemos intuir ya que la respuesta va a ser que no. Bien, en esos términos lo que tendríamos que plantearnos es si tenemos que saber si no solo la metafísica que ha habido hasta ahora no es posible, sino cualquier otra no sería posible como ciencia, primero tenemos que saber qué es ciencia, qué es conocimiento. Y esa es la segunda pregunta.